a tomar estos días. Yo voy llegando hace como unas 2 horas, 3 horas del Ecuador. Ayer estuve todavía en la iglesia y tratamos o más bien decidimos como familia tomar esos días para venir a la conferencia de fuegos de nuestra iglesia y pasar unos 15 días aquí. Estaremos regresando el 18 de septiembre. Aquí vamos a estar unos días. Y bueno, si usted está aquí, pastor, y tiene parte, ¿verdad?, en lo que está haciendo allá en el Ecuador, gracias, muchas gracias, gracias por orar por nosotros. Vamos a entrar ya a Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al versículo 10. Voy a rogar a ser tan amables, hermanos, de ponerse sobre sus pies para dar lectura a estos 10 versículos. Yo voy a dar lectura al versículo 1, usted al versículo 2, así alternadamente damos lectura hasta unirnos en el versículo 10. Ezequiel 37. ¿Ya están ahí, hermanos? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. 2. Y me hizo pasar cerca de ellos alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová, el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán juntos. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Vamos a ver en esta noche lo que necesitamos para tener un gran avivamiento en nuestra nación. Yo no sé cuántos pastores hay aquí, en su mayoría usted viene de alguna iglesia con el deseo, con el anhelo de poder ver a Dios obrar de una manera sobrenatural, de una manera impactante, no nada más en el país de México como Dios nos manda, ¿verdad?, sino también hasta lo último de la tierra. Y cómo necesitamos, hermanos, urgentemente que Dios nos permita ver un gran avivamiento en nuestra nación. Lo que necesitamos para tener un gran avivamiento en esta nación. ¿Por qué no oramos y pedimos al Señor que Él sea el que habla en nuestras vidas? Y hermanos, y cada enseñanza en esta semana sea de bendición a nuestras vidas. Y no nada más, como dice Santiago, ¿verdad?, seamos oidores, sino después podamos llevar a nuestra iglesia y ponerlo a la práctica. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias porque nos permite comenzar esta conferencia de fuegos de evangelismo. Gracias por la vida del pastor Apolinar, la vida de la Iglesia Bautista Monte Oreb, cada uno de los hermanos que tienen parte, Señor, en el trabajo, lo que han hecho, toda la preparación, toda la inversión, toda la oración, ayunos, lágrimas, y pudiéramos decir más, Señor. Pero todo sería en vano si usted no hablara a nuestras vidas. Todo sería en vano si usted no estuviera en este lugar y se manifestara con su poder. Señor, su servidor, soy hombre con defectos. Yo no merezco predicar, yo no sé predicar. Usted bien lo sabe. Necesito urgentemente, mi Dios, por favor,
de su poder. Ayúdeme nada más ser un instrumento en las manos de usted y poder exponer y trazar su palabra acorde como usted quiere. Habla a nuestras vidas, por favor, reúnase con nosotros. Use a sus siervos que están predicando y estarán predicando a los jóvenes. Y bendiga el siguiente mensaje en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por sentarse. Mucho se habla acerca del avivamiento. ¿Qué es? ¿Cómo llega? ¿Y para qué sirve? En el texto, hermanos, que acabamos de leer, vemos claramente lo que es un avivamiento. Aquí vemos unos huesos sin vida. Y la Biblia nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vemos unos huesos desordenados y secos en extrema gravedad. Teníamos una vida sin Dios, donde de repente vemos cómo la palabra de Dios es dada a conocer a esos huesos secos y les da vida. Bendito el día cuando llegó el evangelio a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí, hermanos, vemos cómo comienza un proceso de orden. Comienza una nueva vida. Ahora en Cristo, hermanos, tenemos vida, tenemos una nueva vida. Todo avivamiento empieza o comienza dando vida a un hombre. Mire, no importa quién es usted, no importa cuántos años ha asistido a una iglesia, el Señor Jesucristo tiene que decirle a un hombre con experiencia en las Escrituras, con años en las Escrituras, maestro de la ley, le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Vamos, nosotros tenemos que entender que una persona muerta no puede haber avivamiento en la vida de él. Los avivamientos en la historia del cristianismo, hermanos, se han efectuado a través de hombres, a través de iglesias que han querido ser usadas por el Señor. Es extraordinario ver la buena mano de Dios obrar de una manera tan impactante, incluso de una manera sobrenatural en la iglesia neotestamentaria. Los historiadores y teólogos ven las estadísticas y ven el impacto que la iglesia tuvo en esos días. Y por años y años han tratado de investigar y preguntarse y ver por qué. Lo ven de una manera cuidadosa para determinar por qué sucedió ese gran avivamiento. ¿Cómo es que sucedió ese gran avivamiento? ¿Cómo es que aquellos 12 hombres allá del vulgo en el aposento alto, esos 120 reunidos en ese lugar, hermanos, fueron sacudidos, fueron llenos del Espíritu Santo y sacudieron al mundo con el evangelio, con la palabra de Dios? ¿Pero por qué? ¿Cómo sucedió? Vemos que en ese tiempo no había y no tenían lo que ahora tenemos. En nuestro tiempo tenemos muchas iglesias bíblicas bautistas con sana doctrina. Ahora podemos ver muchos cristianos con talentos, como acabamos de escuchar, jóvenes con talentos, con un potencial tremendo, matrimonios que pudieran ir al campo misionero para llevar el evangelio. ¿Qué no haría Dios si solo estuviéramos dispuestos, hermanos, a ser usados para que Dios nos ayude a poder ver un gran avivamiento? Nada, escuche bien, nada sucede si no deseamos ver un gran avivamiento. No nada más deberíamos desear un avivamiento, deberíamos estar dispuestos a ser parte de ese gran avivamiento. Dios nos permitió pastorear aquí la iglesia por casi 10 años. Y yo recuerdo, no sé si todavía hay un árbol aquí, aquí le llamamos un ocote. 2 de la mañana, estaba orando, yo no quería realmente salir de la iglesia. Dios ya había cargado mi corazón por la obra misionera. Realmente no sabía el lugar y bueno, Dios usó a un hombre. Y yo estaba ahí debajo de aquel árbol orando y rogando y llorando: Señor, tú sabes que yo no me quiero ir de este lugar. Me da temor, yo no sé a dónde voy a ir. Pero Señor, si tú me vas a llevar y me vas a quitar de esta iglesia, llévame, Señor, a un lugar donde vaya a haber un gran avivamiento. Y Señor, por favor, hazme parte de ese gran avivamiento. Estaba platicando con el pastor Salazar antes de irme al campo y él me decía, hermano Gallo, yo creo, él decía que el siguiente país para un gran avivamiento es el país del Ecuador. Y ahora, hermanos,
son casi 12 años. Al inicio, todo igual como cuando uno empieza una obra, pero empezamos a ver la buena mano de Dios. Seguimos viendo la buena mano de Dios. Estamos en un tiempo, no como presunción, hermanos, donde estamos mirando a Dios obrar, y no nada más, y solamente le estamos rogando al Señor: Señor, por favor, trae un gran avivamiento. Y Señor, no nada más traigas un gran avivamiento, sino Señor, por favor, en tu misericordia, haznos parte de ese gran avivamiento. ¿Qué necesitamos para que podamos ver en nuestra nación, en nuestra ciudad, en el estado, en el pueblo, pastor, en el rancho, donde usted está pastoreando, predicando la palabra de Dios? ¿Qué necesitamos ver? ¿Qué necesitamos para tener y ver un gran avivamiento? Número 1, capítulo 2, por favor, versículo 1 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, va a ser un poquito rápido por el tiempo, estaban todos unánimes juntos. No es el punto, pero unidad, hermanos. ¿Cómo es importante la unidad? Amén. Sí, no es el punto. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice la Biblia: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, todos juntos dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Pastor, ¿qué necesitamos para ver un gran avivamiento? Número 1, hermanos, necesitamos el poder de Dios que esté y obre sobre nuestras vidas. No podemos hacer nada si no es el poder de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cómo hace falta, hermanos, en nuestro tiempo? Que no nada más hablemos del poder de Dios sobre nuestras vidas, sino que verdaderamente, hermanos, tengamos el poder de Dios sobre nuestras vidas. Se habla mucho del poder de Dios, pero la pregunta es: ¿cuántos tenemos el poder de Dios para hacer la obra del Señor? Oh, hermano, si la iglesia viviera en el poder de Dios, y cada cristiano viviera en el poder de Dios, cada familia viviera en el poder de Dios, si cada pastor, cada misionero viviéramos y predicáramos en el poder de Dios, otra cosa sería nuestro ministerio, otra cosa sería nuestra iglesia. ¿Cómo necesitamos el poder de Dios sobre nuestras vidas? ¿Qué no haría Dios? ¿Qué no haríamos en nuestra iglesia? ¿Qué no haríamos en nuestro país si nada más el poder de Dios estuviera sobre nuestras vidas? Hay evidencias cuando vivimos, hay evidencias cuando actuamos, hay evidencias incluso, hermano de iglesia, hay evidencias cuando trabajamos, y hay evidencias cuando predicamos con el poder de Dios sobre nuestras vidas. Hay evidencias. Dice la palabra del Señor: por sus frutos los conoceréis. Mire, vaya algunos ejemplos aquí. Pedro, por favor, Hechos, capítulo 2, ahí mismo. Con la vida de Pedro, usted sabe, ese Pedro, antes de ser lleno del Espíritu Santo, batallando, jugando muchas veces. Ahora se pone en serio con el Señor y es investido con el poder del Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículo 37, dice la Biblia: al oír esto, vemos cómo Pedro estaba predicando. Desde el versículo 14, se levanta lleno del poder del Espíritu Santo y predica la palabra de Dios. En el versículo 37, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Usted ve cómo fue el mensaje y cómo Pedro le dice: arrepiéntanse, bautícense, porque para vosotros es la promesa. 40. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el repartimiento del pan y en las oraciones.
¿Por qué? Vemos la buena mano de Dios obrar. Vemos, hermano, a Pedro predicar, gente siendo salva, gente siendo bautizada. No era la elocuencia de Pedro, no era la preparación de Pedro, era el poder de Dios sobre la vida del apóstol Pedro. Como necesitamos, hermanos, pastor, misionero, como necesitamos, si vamos a hacer la obra de Dios, vamos a hacerla en el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Pedro, Moisés, en Éxodo capítulo 34, rápidamente, Éxodo capítulo 34, versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, dice la palabra de Dios, que dice: y al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. ¿Qué dice, hermanos? Después que hubo hablado con Dios. Oh, ese Moisés. Me imagino ahí a Moisés, hermanos, allá en el monte Sinaí, a solas con Dios, caminando con Dios, hablando cara a cara con Dios. Y dice la palabra de Dios que al bajar, él no se había dado cuenta, hermano, que su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque había hablado con Dios. Esteban y la iglesia, pudiéramos seguir diciendo. Por eso no importa quién es usted, no importa de dónde viene, si solamente es lleno del poder de Dios, Dios lo usará para traer un gran avivamiento. Hermano, yo necesito ver ahí en Riobamba, en los lugares donde Dios nos está permitiendo entrar y llegar. Queremos ver un gran avivamiento. ¿Qué necesitamos? Un gran avivamiento. Mire, capítulo 4 de Hechos, rápidamente. Hechos, capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra del Señor así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice la Biblia: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿qué dice, hermanos? Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo, ¿qué, hermanos? Que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Mi hermano, ¿cómo necesitamos el poder de Dios para en nuestras vidas para poder hacer su obra? Eran hombres del vulgo, sin letras, sin preparación, no eran elocuentes, posiblemente no tenían un traje como el que usted y yo ahora podemos tener, no tenían las instalaciones ahora que podemos mirar, no tenían los transportes, no, pero dice la palabra de Dios que la gente que los miró reconocían que habían estado con Jesús. Si Dios no va con nosotros, no hagamos nada. Moisés dijo: Señor, si tú no vas conmigo, mejor, Señor, no nos saques de aquí. Señor, necesitamos tu presencia. Y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo. Como necesitamos, hermanos, urgentemente el poder de Dios sobre nuestras vidas. Por eso, otra vez, no importa de dónde viene, no importa de qué rancho está saliendo, no importa que su comunidad, su pueblo, ni aún se puede reconocer. A lo mejor su nombre no es reconocido, pero gloria a Dios, Dios le conoce a usted. Y cómo necesitamos, hermano, dejar todo ello para afuera y clamar al Señor para que seamos todos los días llenos de su poder y así hagamos su obra. Reconocían que habían estado con Jesús. Por eso, hermanos, pastor, misionero, es tiempo que los que nos miran, es tiempo que los que nos oyen vean a Jesús en nuestra vida. Hay un canto que dice: vi a Cristo en ti. Que nuestra iglesia, pastor, misionero, que el lugar donde usted vaya, vean a Cristo en usted, vean la imagen de Cristo en su vida, su testimonio, la obra que hace, sin ningún interés de fama,
sin ningún interés de dinero o popularidad. No, que vean a Jesús en nuestra vida, porque lo que hacemos, lo hacemos con el poder de Dios. Carlos Spurgeon dijo esto. Dijo él: si tuviéramos el sello del Espíritu Santo y su poder sobre nuestras vidas, dijo él, otra cosa sería. Dijo: hombres podrían ser pobres en palabras y en educación, pero si es ungido con el poder del Espíritu Santo, y él decía, el pastor o misionero más pobre en elocuencia y en presentación, podría ser un éxito en su ministerio. El poder de Dios reposando sobre cada siervo de Dios y sobre cada cristiano, dijo él, no se puede comparar con ningún otro poder sobre la tierra. El pastor elocuente puede llamar auditorios con gente, pero el pastor lleno del Espíritu Santo puede llenar las almas de los congregantes. Como necesitamos esta semana rogar al Señor: Señor, ayúdame a entender. Muchas cosas podemos hacer en la carne, muchas cosas podemos trabajar mucho en la carne. Hermanos, si trabajamos con el poder de Dios, va a permanecer. Vamos a seguir adelante porque tenemos el poder de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué necesita este país? Predicadores, misioneros, iglesias que vivan en el poder de Dios. Necesitamos, para ver un gran avivamiento, el poder de Dios sobre nuestras vidas. No nada más el poder de Dios sobre nuestras vidas, sino que también regresemos otra vez allá a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, nuevamente, versículo 37. ¿Qué otro elemento, si podemos llamarlo, qué otro ingrediente necesitamos para ver un gran avivamiento? No nada más el poder de Dios, que es sumamente importante, pero también versículo 37, dice la palabra del Señor, nuevamente versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38 juntos, ¿qué dice? Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No nada más necesitamos el poder de Dios sobre nuestras vidas, sino que también, si queremos ver un gran avivamiento en nuestra nación, hermanos, y en el mundo, necesitamos predicar un mensaje. Y el mensaje debe ser el mensaje de arrepentimiento. No hay salvación, hermanos, si no hay arrepentimiento. No hay avivamiento en una nación si no hay arrepentimiento. No hay avivamiento en una iglesia, en un pueblo, si no hay arrepentimiento. Este país no necesita un mejor presidente. Estamos batallando ahora, hermano, con el gobierno y todo lo que estamos mirando en este tiempo. Pero, hermanos, México no necesita un mejor presidente. Ecuador no necesita un mejor presidente. Hermanos, el país no necesita más dinero. El país necesita cristianos que prediquen el evangelio, el mensaje de arrepentimiento. Por eso es importante las iglesias. Tenemos que avivarnos, hermanos. Queremos ver a nuestra nación venir a los pies de Cristo. Vamos a predicar con el poder de Dios un mensaje de arrepentimiento. Hermanos, el tema de la predicación de nuestro Salvador no fue un tema de prosperidad, ¿verdad? No fue un tema de yo no sé qué más. Hermano, el tema de nuestro Salvador fue un mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, porque si no, todos pereceréis igual. Juan el Bautista. No, Juan el Bautista no andaba ahí batallando para predicar. Generación de víboras. Ay, pastor, es que la gente se va a ir. No, los que son de Dios, las cosas de Dios oyen. Vamos, el tema de Pedro fue un mensaje de arrepentimiento. Los discípulos predicaron de arrepentimiento. La iglesia predicó de arrepentimiento. No hay avivamiento en un país si no hay un verdadero arrepentimiento. Si no hay avivamiento, hermanos, en una iglesia, si no aprende a vivir una vida que muestra obras dignas de arrepentimiento. ¿Cómo batallamos? Y por eso, pastor, no se desanime. Sigamos predicando. Sigamos enseñando a los hermanos. No todos quieren obedecer, pero gloria a Dios por los que quieren obedecer.
no mengue su mensaje. No estoy diciendo que sea grosero, no estoy diciendo que sea autoritativo, no, predique un mensaje de arrepentimiento. Hable y predique contra el pecado, llámele pecado a lo que es pecado. Hermano, gracias a Dios que la gente que ama a Dios va a buscar a un predicador que predica la palabra de Dios. No nos gusta mucho, yo me voy a meter en problemas, pero está bien. Yo le digo a los capitanes, no traigan gente de otras iglesias, no se enoje conmigo, pero no traigan gente de otras iglesias. Vamos a buscar, no vinimos a edificar una iglesia con familias de otras iglesias. El apóstol Pablo, posiblemente voy a hablar de eso el día jueves, el apóstol Pablo dijo, aquellos que nunca han oído, ¿sí? Y algunos que han llegado, pastor, pues nos quedamos, y gracias a Dios por los hermanos que llegan. A propósito, no es el del tema, usted ya llegó a la iglesia, eche raíces en la iglesia, eche raíces en la iglesia, mueras en la iglesia, trabaje para la iglesia, trabaja para Dios, trabaje en la iglesia. Y yo, los hermanos, pastor, la verdad es que pues, nos quedamos en la iglesia porque pues no sabíamos en cuánto tiempo iba a empezar la alabanza y terminó el culto y nunca empezó la alabanza. No tenemos un culto de alabanza, tenemos un culto de predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? Y dicen, y yo no sé predicar, yo batallo para predicar. Pero ellos dicen, pastor, nos quedamos por la predicación de la palabra de Dios. Mi hermano, mire, las ovejas van a donde hay pastos verdes. Pastor, no estoy diciendo que sea grosero, otra vez. No, agarre la Biblia, prepárese y predique el mensaje del arrepentimiento. Hable de la palabra de Dios. Hermanos, ¿cómo necesitamos no menguar nuestra predicación? Dios está más interesado en cambiar la vida de nuestra iglesia que en usar la vida de nuestra iglesia. Deberíamos, por eso iglesia, usted está aquí, papá, mamá, deberían de darle gracias a Dios, porque asiste a una iglesia, tiene un pastor que se para cada vez que hay servicio detrás del púlpito y predica la palabra de Dios, predica un mensaje de arrepentimiento. Yo recuerdo el pastor que me ganó para Cristo, el pastor Elías Enríquez. Yo recuerdo, hermanos, wow, duro. Yo fui salvo en un 24 de abril de 1999. Hermanos, yo traía el cabello largo, arete, y el pastor duro, y decía por nombres, algunos hermanos recuerdan, por nombres. Y hermano, y hablaba de una manera directa. Hermanos, hoy en día, hermanos, se están acabando los tiempos donde los predicadores predican la palabra de Dios. Por temor ya no se predica. Por el qué dirá, es que se va a ir. No, si es de Dios, va a permanecer. Si quiere escuchar la palabra de Dios, va a permanecer. Por eso, no se enoje con su pastor, no se moleste. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que a quien Dios ama, le disciplina. Y el pastor no predica porque simplemente quiere quedar mal delante de los hermanos o quiere ganarse enemigos. No, es por el bien de la iglesia. ¿Qué hace el pastor? El pastor predica la palabra de Dios y lleva a la iglesia a un lugar, a una posición de obediencia delante de Dios para que Dios derrame la bendición sobre esa familia. Por eso no se enoje. Amén, gloria a Dios. Voy a una iglesia donde me predican la palabra de Dios. Por eso déle gracias a Dios. Donde su pastor, con la autoridad bíblica, con amor, pero también con compasión, se levanta y nos expone y nos dice, así dice la palabra de Dios. Tenemos el colegio bíblico y tenemos unos maestros. Uno de ellos es el pastor Julio Colegio. Me encanta lo que él dice. Así dice la palabra de Dios. No es la opinión del hombre. No es porque el pastor se enojó y está predicando así. No, es lo que dice la palabra de Dios. Dios nos libre de predicar enojados y sacar lo que hay en nuestro corazón. Es mejor predicar la palabra de Dios. ¿No está batallando, pastor? ¿No está batallando? Predique la palabra de Dios. Predique la palabra de Dios. En la Biblia, hermanos, vemos grandes avivamientos por la predicación de la palabra de Dios. Pero pastor, si predicamos la verdad. Yo recuerdo un muchacho, su familia estaba llegando, se fueron para los Estados Unidos. Y me dice, pastor, ya no voy a venir a la iglesia. ¿Y ahora por qué? Dice, porque ya me voy a juntar. Ay, ¿cómo vas a ir? Bueno, y es que mi esposa, pues también va a otra iglesia y queremos ir a otra iglesia. Porque allá el pastor no predica muy fuerte. Ya, pastor, cuando ella ya esté más calmadita, ya la traigo para acá. Le dije, quédate allá, no te necesitamos, no te queremos. Sí, vendido, ¿verdad? Traicionero. No es cierto, ¿verdad? Pero hermano, necesitamos
predicar la palabra de Dios. Es muy sencillo, pastor. Predique la palabra de Dios. Pastor, quiero ver un avivamiento en mi nación. Quiero ver un avivamiento en nuestro pueblo. Hermano, predique la palabra de Dios. Predique la palabra de Dios. Tuvimos un problema, no voy a abarcar aquí por tiempo y también por cuidado. Tuvimos un problema en el Ecuador. El gobierno llegó y nos destruyó la pista. Tuvimos un problema muy, muy fuerte. Ahorita estamos en problemas con la fiscalía. Y no, la gente menguó. Pero agarramos con todos los estudiantes y hermanos de la iglesia de Riobamba. Fuimos a Cunán otra vez. No, choza por choza. Choza por choza. Choza por choza. Ahora, regresaron. Sí, hay temor. La gente tiene temor. Oh, llegaron como entre policías, militares, agentes, fiscalía, inteligencia y no sé quién más llegó. La gente tuvo temor, pero volvió a regresar por la predicación de la palabra de Dios. Pudiera seguirle diciendo y nos van a gloria, hermanos. Me emociona mucho. Varios lugares, por ejemplo, Taisha. Acabamos de ir a Taisha la semana pasada. Esta semana que pasó estábamos en Cunam, Riobamba, Cunam, y luego Taisha, y luego Tihuinza, y bueno, varios lugares, podría seguirle diciendo. Vamos, todos los lugares, tocando puertas, hablando de Cristo. No, la gente llegando, la iglesia de Tihuinza, no sé, un poquito más de un año está que acaba de empezar. En la semana pasada, el día jueves, día viernes, no recuerdo muy bien, tenían cerca de unos 200 en asistencia. Allá en Taisha, el pastor David, a pesar de lo que está batallando con su esposa, está él con sus jóvenes, Shuar, pueblo por pueblo, comunidad tras comunidad, gente siendo salva, gente siendo bautizada. ¿Por qué? Porque se predica la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos, pastor? Predique la palabra de Dios. Pastor, quiero ver a mi iglesia con un gran avivamiento. Predique la palabra de Dios. Jonathan Edward, uno de los pastores congregacionales o un misionero nativoamericano durante la época colonial, no era un pastor elocuente, no era un pastor preparado, a lo mejor ni bautista era, yo no sé, pero era un hombre con compasión, un hombre con visión, un hombre con misericordia, predicando la palabra de Dios. No tenía lámparas, a luz de vela, leyendo el mensaje. La gente que estaba escuchando la palabra de Dios, pues se compungieron de corazón. Dicen los historiadores que agarraban las bancas, pensaban que la tierra se iba a abrir y los iba a tragar. ¿Por qué? Porque cayeron en convicción, llegaron al altar, tomaron decisiones. Cantinas cerradas, prostitutas convertidas, borrachos convertidos, tremendos avivamientos en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se predicó la palabra de Dios. ¿Sabe lo que hoy vemos, pastor Apolinar? Hoy en día los altares ya no están llenos, ya no hay lágrimas en el altar, ya no hay arrepentimiento, ya no hay convicción de pecado. Nos quedamos sentados como momias en nuestros asientos. Parece que nadie nos habló, parece que la palabra no tuvo poder. ¿Por qué? Hermano, estamos tan duros por el pecado. Necesitamos tener un arrepentimiento. El avivamiento en el mundo, el avivamiento en nuestras vidas, el avivamiento en nuestra iglesia viene por la predicación de la palabra de Dios. Mire rápidamente Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Pastor, queremos ver un gran avivamiento. Amén, qué bendición. ¿Qué tengo que hacer? Pídale a Dios que le llene de su poder. Predique ese mensaje, pero ese mensaje de arrepentimiento. Juan 5:25, mire lo que dice, versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Dios. ¿Qué dice, hermanos? Y los que la oyeren, vivirán. Ah, qué bendición, hermanos. Capítulo 8, versículo 31, hay muchos textos aquí. Capítulo 8, versículo 31. Mire qué es lo que dice la Biblia, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No le dijo a los mundanos, no, a los que habían creído en él. Si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32 juntos, ¿qué dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Queridos hermanos, el origen del avivamiento en este mundo es producido por la predicación de la palabra de Dios. Acabamos de entrar hace como 20, estoy hablándole fresquecito. Acabamos de entrar hace como unos 20 días a la provincia
de Orellana. Desde la provincia de Morona, Santiago, volamos una hora 40 minutos a un lugar que se llama Bameno con los Guaorani. Hermano, es hermosísimo, emocionante, es algo especial. Es gente no contactada, ustedes los encuentran todavía sin nada de ropa, así como Dios los trajo al mundo. Y llegamos, predicamos la palabra de Dios. Hermano, gente siendo salva, gente que corta cabezas, gente que realmente no está en la ciudad, hermano, escuchando la palabra de Dios, siendo salvos, siendo bautizados. Hay una película que se llama A Punta de Lanza, la historia de 5 misioneros que murieron en manos de los Aucas. Hermano, yo he estado con los asesinos, ya fallecieron ellos, pero en este viaje, hermano, ganamos para Cristo a uno de los hijos de Mincaye, uno de los asesinos de los misioneros. No, fue salvo, su familia fue salva, fueron bautizados. No es el poder del hombre, no es la elocuencia del hombre, es el poder de la predicación de la palabra de Dios. Por eso, no deje, querido pastor, misionero, no deje de predicar la palabra de Dios. Pastor, quiero una iglesia que sea un impacto local, un impacto mundial. Hermano, predique la palabra de Dios. No llene su iglesia de gente de otras iglesias. Vaya casa por casa, puerta por puerta y predique la palabra de Dios. Ay, pastor, no quieren. Hermano, ¿sabe que ese cuento ya no lo sabemos? Es que no quieren, pastor. Es que no es su palabra. Usted es un mensajero. Ve y diles de parte de mí. Amonéstalos. Necesitamos predicar la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo hace falta de levantarnos en este tiempo, hermanos? Queremos ver un gran avivamiento en nuestra iglesia, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, donde estamos. Vamos a predicar la palabra de Dios. Pastor, ¿cuándo? Todos los días. Todos los días. Escuché al pastor Salazar que dijo un día: estoy orando, dijo él, para que nuestra iglesia sea una iglesia de todos los días. Y dije, yo quiero eso. Todos los días. Porque dice la Biblia que todos los días en el templo y por las casas no dejaban de predicar a Jesucristo. Todos los días nos van a gloria, todos los días tocamos puertas. Todos los días. El domingo pasado tuvimos cerca de 150 invitados y cerca de unos 20 bautismos. Y no presunción, hermanos, todos los días, predicando la palabra de Dios. Queremos ver a Ecuador venir a los pies de Cristo. Queremos que desde Ecuador vayan misioneros hasta lo último de la tierra. Necesitamos predicar la palabra de Dios. La salvación de la humanidad será por la predicación de la palabra de Dios. Es por esa razón, hermanos, que necesitamos ganar almas, puerta por puerta, casa por casa, todos los días. Un avivamiento en una iglesia, pastor, iglesia misionero. Un avivamiento no se espera. Un avivamiento se provoca. Vamos a las calles, vamos a las casas y prediquemos la palabra de Dios. Vamos a Galilea, hermanos, que estaba experimentando un avivamiento sin precedentes. La palabra había llegado a ese lugar para darles vida. Mire, Mateo capítulo 4, versículo 15. Mateo capítulo 4, versículo 15. Cuando inauguramos la iglesia de Cunam, en la inauguración me querían agarrar, no sé qué querían hacerme. Uno de ellos, que estaba en contra de nosotros, después de algunos días, nos reunimos con la alcaldesa del cantón llamado Pablo VI. Él iba. Yo llevaba una camioneta manejando, íbamos con la alcaldesa, porque tuvimos una reunión. Y este hombre ya no tenía lugar para donde ir. Era, hermano, gloria a Dios por las citas divinas. Amén. Gloria a Dios por las citas divinas. Este hombre iba, ya no tenía lugar a donde ir. Le dije, súbase. Me conoció, es el pastor. Dijo, no. Le dije, súbase, ya no hay lugar donde vaya. Como quiera se subió. Gloria a Dios, hermanos. En el camino le hablamos de Jesús. En el camino conoció de Cristo, fue salvo. Y después, pastor, en su ignorancia, su hija graduó de la escuela y dijo, pastor, quiero que tú seas mi compadre. Yo no puedo ser tu compadre, ¿verdad? Es que mira, ven, no pude. Acabamos de regresar de esta comunidad. Dani López, el capitán. Él no había sido salvo. Gloria a Dios, hermano.
en el aire. Yo llegué a mi casa con los hermanos, emocionado, contento. Le dije, el capitán, el piloto de la avioneta que nos está trayendo, conoció de Jesús en el aire. Ahora ya no me dice don Víctor, ahora me dice pastor Víctor. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué más sigue, pastor? ¿Por qué, pastor? Porque la predicación de la palabra de Dios. Mire, vaya ahí, por favor, allá a Juan. Vamos a Mateo primero. Mateo, ya vamos terminando. Mateo capítulo 4. Démonos 6 minutos más. Mateo capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra del Señor, versículo 15. Mateo capítulo, estoy en el 5. Mateo capítulo 4, versículo 15. Dice así la Biblia del versículo 15. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Versículo 16, que dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra en boca de Jesús era salvadora, y creyeron mucho más por la palabra de él, lo que dice Juan 4:39 por tiempo. Cuando la palabra de Jesús llega, hermanos, a nuestra vida, no, llega con un poder sanador. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, llega con un poder desafiante. Mire rápidamente, Hechos 19. No quiero pasar por alto estos textos. Vaya, Hechos 19, rápidamente. Hechos 19, versículo 19. Versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hermano, yo veo aquí, hermano, una evidencia de arrepentimiento. ¿Sí? Dice que trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el espíritu y sigue diciendo, pero mi hermano, dice la Biblia que los que conocieron de Cristo llegaron a un arrepentimiento, y mi querida iglesia, queridos hermanos, hubo en ellos una evidencia de arrepentimiento. Quemaron, destruyeron todo lo que no glorificaba a Dios. Ahora eran nuevas criaturas porque la palabra de Dios había llegado a la vida de ellos. Cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, hermanos, llega con un poder desafiante. Ahí en el capítulo 19, versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Habrá avivamiento en nosotros dependiendo cómo recibimos la palabra de Dios. Y por último, queremos tener un avivamiento, no nada más necesitamos el poder de Dios, no nada más necesitamos predicar un mensaje de arrepentimiento, sino que también, hermanos, por último, queremos ver un gran avivamiento. Número 3, necesitamos tener una visión por nuestra nación. Una visión por nuestra nación. Un hombre de mucha bendición dijo esto: se necesitan obreros, se necesitan hombres que tengan sueños por Dios y que estén dispuestos a morir para alcanzar y lograr esos sueños. No, querido pastor, iglesia, deberíamos de tener una visión, deberíamos tener un sueño para Dios. Los hombres en el mundo tienen visiones, tienen sueños de hacer algo grande para el mundo. ¿Por qué los pastores no tenemos una visión de hacer algo grande para Dios? William Carey dijo esto: intenta cosas grandes para Dios y espera grandes cosas de Dios. Si queremos ver un gran avivamiento, hermanos, debemos tener sueños para esta nación, sueños por las almas de esta nación. ¿Y cómo podré ver el mal que alcanzará mi pueblo? ¿Y cómo podré ver la destrucción de mi nación? ¿Sueños de qué, pastor? Sueños de más rutas en nuestra iglesia. No, me emociona mucho ver las rutas crecer y aumentar más y más. Más rutas de autobuses en nuestra iglesia. Sueños de ver más capitanes correr las rutas, más iglesias comenzadas, más jóvenes y matrimonios rendirse a los pies de Cristo y ser pastores y ser misioneros. Acabamos de regresar de Tehuinsay. El pastor Alex, él fue mi chofer como por unos 5 o 6 años. La hermana Isayana trabajó, no sé, ya por unos 8 años con nosotros. Ella es mexicana, él es ecuatoriano.
Y acabamos de ver el último culto de esta semana que pasó. Gente siendo salva, hermano Alex Puck ya emocionado, trabajando. Su deseo es alcanzar toda la frontera que es Perú y la parte que es Ecuador. Estamos orando por comprar un terreno y hacerle su templo. Ahora lo vemos a él, hermano, hacer la obra. ¿Y sabe qué? A mí me emociona. Estoy contento. Alex Puck ya. Alex Argos, perdón, ahora. Él se va como misionero a Bolivia. Estamos buscando los documentos para que venga aquí a México. Ahora, ¿por qué, pastor? Porque son sueños, hermano, que estamos mirando. ¿Cómo hace falta, pastores, que tengamos sueños por la obra de Dios? Sueños de ver a Dios obrar en nuestra nación. Que Dios nos ayude, querida iglesia, pastores. El poder darnos el Señor la bendición de ver un gran avivamiento. Y no malentienda por lo que voy a decir. No es porque no me guste que Dios bendiga a otros. Y yo me emociona cuando veo a Dios obrar en la vida de otros. Pero yo no nada más quiero ver a otros ser bendecidos. Yo quiero que la buena mano de Dios esté sobre mí. Yo no sé usted, pero yo quiero ver un gran avivamiento en el Ecuador. Yo no sé dónde está, pastor. Yo no sé en qué lugar, posiblemente está desanimado. Pues posiblemente a lo mejor usted dice, ya no quiero regresar más. No hay crecimiento, no hay avance. ¿Por qué no ruegan esta noche, Señor? Necesito tu poder. No quiero hacer ya más en la obra que tú me has mandado en la carne, en mis propias fuerzas, Señor. Necesito tu poder. Dame el valor de predicar ese mensaje de arrepentimiento. Y ayúdame, Señor, a tener una visión por mi nación. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por su palabra. Perdónenos, Señor. Hemos menguado, hemos bajado, Señor. Nos hemos descuidado. Cuando, Señor, hay mucha tierra todavía que poseer. Hay muchos campos que conquistar. Usted nos enseñó, levantad vuestros ojos y mirad, porque los campos ya están blancos para la siega. Ya están listos, Señor. Solamente necesitamos ir. Yo sé que va a haber otra predicación, pero si Dios habla a su vida, porque no viene aquí al altar y ruega al Señor, Señor, ayúdame a hacer todo lo que estoy haciendo, pero con tu poder. Ya no más, Señor, en la carne. Señor, ayúdame a predicar ese mensaje, pero ese mensaje de arrepentimiento. Ayúdame a tener una visión, Señor, por mi nación, por el lugar donde tú me has mandado, por el país donde tú me has llevado, por la colonia donde estoy predicando, con el pueblo que tú me has enviado. Pareciera que es duro, Señor. Pareciera que no hay resultados. Pareciera que la gente no quiere. Pero vemos a través de tu palabra que con tu poder vas a salvar las almas de ellos. Venga al altar. Dios habla a su vida. Venga al altar, pastor. Si Dios no te ha dado esta palabra, no resista, hermanos, al Espíritu Santo. A veces la resistencia, hermanos, provoca a Dios. Hermanos, no resistáis al Espíritu Santo. Hay una pregunta, hermanos, que decían en la vida. Los últimos, los altares, ya no hay arrepentimiento, ya no hay convicciones. A nosotros no vamos a poder lograr que no haya convicciones. Si Dios te ha dado una oportunidad, ayúdame para poder seguir. Pero hermano, que nada funciona si no prevalecemos en lo que estamos haciendo. La bendición viene, hermanos, a prevalecemos en lo que hacemos. Que Dios nos ayude, hermanos, a prevalecer en la ganancia de almas, a trabajar en almas, hermanos, ser motivados, movidos, para hacer la obra de Dios. ¿De qué sirve saber escuchar y luego no hacer? No sé, hermanos, tomar decisiones. Pero a Dios, damos gracias, Padre, por la bendición
que su palabra la hemos escuchado y la hemos aplicado. Necesitamos en nuestra presencia, en el Espíritu Santo, es aquel que convence, redarguye y santifica. Padre, nosotros